difusa. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿ustedes tienen algún delegado que controle la asistencia? Sí, el ojo. A ver. Está corriendo el ojo. Veo. Voy a traer la foto. Enfermedades pulmonares intersticiales difusas, EPIC, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Constituye un grupo de afecciones. Ahí van firmando, ¿verdad? Constituye un grupo de afecciones que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. En este gran grupo de enfermedades intersticiales difusas, las principales alteraciones anatomopatológicas alteran las estructuras alveolo-intersticiales. Y ahí viene el nombre enfermedad pulmonar intersticial difusa. La alteración está a nivel de las estructuras alveolo-intersticiales. En muchas ocasiones estas alteraciones también pueden afectar pequeñas vías respiratorias como la vasculatura pulmonar. Pero básicamente la alteración está en las estructuras alveolo-intersticiales. Bien, entonces, la fisiopatología de estas enfermedades, hay un estímulo exógeno o endógeno, ¿no?, que va a producir lesión pulmonar microscópica. Lesión pulmonar microscópica. Estas lesiones pulmonares microscópicas, en condiciones normales, van a la cicatrización normal, ¿no? Pero en condiciones aberrantes se va a producir una fibrosis pulmonar. Estas condiciones aberrantes pueden estar dadas por factores genéticos o pueden ser por condiciones autoinmunes. Porque en condiciones normales va a la cicatrización normal, ¿no? Entonces, este es uno de los esquemas más simples para entender las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Hay un estímulo endógeno o exógeno, pues puede ser el polvo, puede ser humos, puede ser el humo del tabaco, condiciones autoinmunes, drogas, infecciones, etcétera, que van a producir lesiones microscópicas. Estas lesiones microscópicas van a la cicatrización. Cuando es aberrante, acaba en una fibrosis. Esto va a estar dado por condiciones genéticas o condiciones autoinmunes. La etiología de este gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas es muy variada. Se conocen más de 150 causas diferentes. Solo en el 35% de ellas es posible identificar el agente causal. La clasificación, que hasta ahora sigue vigente y es aceptada por la Sociedad Torácica Americana o la Sociedad Torácica Respiratoria, es esta de acá, ¿no? Enfermedades pulmonares intersticiales difusas, en 4 grandes grupos. El primer grupo, EPIC, de causa conocida. Se conoce la causa. Pueden ser causas infecciosas, pueden ser drogas, colagenopatías, enfermedades ocupacionales o neoplasias. Se conoce la causa del EPIC. El segundo grupo, la neumonía intersticial idiopática. La neumonía intersticial idiopática. Esto lo dejo para comentar en último lugar. El tercer grupo, el EPIC, producida por granulomatosis. El ejemplo clásico de esa enfermedad es la sarcoidosis. Y el cuarto grupo, otras formas, como la lenfangioleiomyomatosis, histiocytosis X. Entonces, de estos 4 grandes grupos, esta de acá, la granulomatosis por sarcoidosis, es una entidad nosológica conocida, bien estudiada. Las de causa conocida están claramente identificadas acá, las causas conocidas. Y la neumonía intersticial idiopática, este es el gran grupo de
enfermedad pulmonar intersticial difusa, siendo el representante de todo este gran grupo la fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática, pertenece al segundo grupo. No está sola, existen también otras, pero son menos frecuentes. Esta es la representativa de este grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Entonces, las más frecuentes, ya en general, ¿cuáles van a ser? Fibrosis pulmonar idiopática, que pertenece al segundo grupo. La sarcoidosis, que pertenece al tercer grupo. Las alveolitis alérgicas extrínsecas, al primer grupo. Y las asociadas a enfermedades del colágeno, que pertenecen al primer grupo, ¿no? Más frecuentes, fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis, las de causa conocida, las colagenopatías y la neumonía intersticial. Entonces, estas son las más frecuentes. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que vamos a usar en estos pacientes? Van a hacer lo que habitualmente se hace, una historia clínica bien hecha, ¿no? Entonces, en la historia clínica va a haber los pasos que ya conocemos, la anamnesis, las manifestaciones clínicas, el examen físico, los exámenes auxiliares que deben solicitarse en este gran grupo de enfermedades, ¿no? Análisis sanguíneos, las imágenes, pruebas de función pulmonar, el lavado broncoalveolar y finalmente la biopsia pulmonar. Con esto debemos llegar al diagnóstico. La clase justamente qué cosa es desarrollar cada uno de estos pasos. Entonces, en cuanto a la anamnesis, con una buena historia clínica se puede orientar el diagnóstico en la tercera parte de este gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Entonces, algunos puntos de orientación en cuanto a la edad, por ejemplo, entre los 20 y los 40 años son más frecuentes la sarcoidosis, la histiocytosis X o las enfermedades asociadas al colágeno y la linfangioleiomyomatosis. En los mayores de 50 años, la que va a tener más frecuencia va a ser la fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto al sexo, en las mujeres son más frecuentes, ¿cuáles? Las EPIT asociadas a las colagenopatías, las enfermedades del colágeno. Y la linfangioleiomyomatosis es una enfermedad propia de las mujeres, ¿no? Entonces, en edad, gente joven, más frecuente sarcoidosis, más frecuente colagenopatías. En mayores de 50 años, más frecuente fibrosis pulmonar idiopática. Y si te pusieran una EPIT en una mujer, piensa como primera opción las asociadas a enfermedades del colágeno. En cuanto a los antecedentes familiares, puede haber historia hereditaria de fibrosis pulmonar idiopática, de neurofibromatosis, de sarcoidosis, ¿no? Entonces, cuando se hace la historia clínica hay que analizar con cuidado los antecedentes familiares. Si en los antecedentes familiares se encuentra que hay en alguna de las generaciones fibrosis pulmonar idiopática, va a haber más incidencia de esa enfermedad en el paciente que se está estudiando. En cuanto al tabaquismo, algunas EPIT están asociadas al tabaquismo como la neumonía intersticial descamativa. Ocurre lo contrario, no hay antecedente de tabaquismo en sarcoidosis. ¿Qué otra cosa debe usar? Debe investigarse con cuidado en los antecedentes. El uso de fármacos, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay un grupo de enfermedades de causa conocida y en ese grupo están algunas drogas. Entonces debe investigarse sobre los fármacos usados, las dosis y la duración del tratamiento. Por ejemplo, el uso de quimioterápicos como busulfán, bleomicina, metotrexate van a inducir fibrosis pulmonar, causa conocida. El uso de algunos antibióticos como la nitrofurantoína
también puede producir fibrosis pulmonar. O el uso, por ejemplo, de sales de oro, que se usa en la artritis reumatoidea, puede producir fibrosis. Amiodarona, ¿no?, un antiarrítmico, difenilidantoína, un anticonvulsivante, procainamida, un antiarrítmico. Entonces, en los antecedentes, el uso de fármacos hay que detallarlos con precisión. ¿Qué tiempo está usando? ¿Qué dosis está usando? Y la razón por la que está usando esos medicamentos. ¿Diga? ¿Diga? En cuanto a la historia laboral del paciente, se debe consignar la historia laboral en orden cronológico, señalando las posibles exposiciones con fechas y duración de las mismas. ¿Qué tipo de trabajo ha hecho? ¿A qué ha estado expuesto? ¿No? ¿Trabajaba en minas? ¿Qué tiempo ha trabajado en minas? ¿Qué metales han estado explotaban de esa mina? ¿Qué elementos de protección usaba? Ha trabajado en carreteras, ha trabajado en aserraderos, ¿no? Ha trabajado en canteras, etc., ¿no? Pues, señalando las fechas y la duración de las exposiciones y si usó o no usó mecanismos de protección. Si el paciente ha recibido radioterapia por alguna razón o es portador de alguna enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a una mujer que sufre de una colágenopatía, habrá que establecer bien la historia de la colágenopatía y sabemos que las colágenopatías son causa de enfermedad pulmonar intersticial de causa conocida. Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la carcinomatosis linfangítica, etc. Entonces vemos pues que en un universo de tal cantidad de enfermedades intersticiales difusas va a haber una serie de manifestaciones clínicas. Entonces vamos a tener que muchas de estas enfermedades tienen manifestaciones extrapulmonares. Y las manifestaciones extrapulmonares podemos agruparlas en manifestaciones dérmicas, manifestaciones musculoesqueléticas, oculares, neurológicas, ¿no? Entonces, entre las manifestaciones dérmicas que podemos encontrar, puede haber eritema nodoso, que eso se puede encontrar en la sarcoidosis y en las enfermedades del colágeno. Podemos encontrar nódulos subcutáneos en la artritis reumatoidea, en la neurofibromatosis, en la sarcoidosis. Neurofibromas y manchas café con leche en la neurofibromatosis. Manifestaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, miositis, artritis, ¿en qué vamos a ver? En enfermedades del colágeno. Manifestaciones oculares, puede haber en el lupus, en la esclerodermia, la sarcoidosis. Manifestaciones neurológicas en enfermedades del colágeno. Entonces estamos viendo que en el universo tan amplio de estas enfermedades puede haber una serie de manifestaciones extrapulmonares que nos podrían ya servir de orientación para pensar en una enfermedad que esté produciendo enfermedad pulmonar intersticial difusa. Va a haber manifestaciones digestivas, cardíacas, endocrinas, renales, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, si encontramos una paciente que tiene disfagia y es mujer, rápidamente ¿hacia qué nos orientaremos? Hacia una esclerosis sistémica progresiva. Si tenemos una paciente que presenta hepatoesplenomegalia, pensaremos en sarcoidosis, ¿no? Paciente que tiene problemas de miocardio, pericardio, en enfermedades del colágeno o sarcoidosis. Paciente que presenta diabetes insípida, sarcoidosis. Síndrome nefrótico, en el lupus, en la amiloidosis, ¿no? Entonces, conclusión, ¿qué cosa es? Enfermedades que pueden producir muchas manifestaciones extrapulmonares. Y esas manifestaciones extrapulmonares van a servirnos de orientación para pensar y plantear una enfermedad
que curse con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces pasamos ya a la clínica. ¿Qué es lo que presenta como síntomas estos pacientes con EPIT? Básicamente disnea. Esta es la característica. El paciente se queja de disnea. Esa disnea es progresiva y está asociada a alteraciones radiológicas del tórax. Puede haber un poco de tos, pero básicamente lo que predomina como manifestación es la disnea. Disnea de intensidad variable. Disnea grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos. Estará en función de qué? El tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad. Y el examen físico lo que vamos a encontrar va a ser acropaquia y estertores crepitantes bilaterales. No. Aparte de estas características generales, cada tipo de PIT posee peculiaridades clínicas propias. Lógico, estamos viendo que son muchas las enfermedades. El paciente que tiene disnea nos orientará hacia una enfermedad intersticial difusa y ya tendrá las manifestaciones propias de esa enfermedad de fondo. Entonces, la presencia de síntomas y signos extrapulmonares en diversas enfermedades asociadas a EPIT. A medida que esta enfermedad progresa, puede aparecer hipertensión pulmonar que ocasiona cor pulmonar. ¿Cómo se manifiesta? Con edemas, con insuflitación yugular, con hepatomegalia, etc. ¿No? En cuanto al laboratorio, va a haber una serie de manifestaciones que son inespecíficas, totalmente inespecíficas, como la velocidad de sedimentación aumentada, la hipergamma-globulinemia, que nada nos va a ayudar. Pero sí habrán algunos exámenes o algunos hallazgos que van a ser fundamentales para poder asociar a una determinada enfermedad. Por ejemplo, si encontráramos un aumento de la deshidrogenasa láctica, eso nos estará orientando hacia una proteinosis alveolar. Si encontramos una hipercalcemia con hipercalciuria, nos orientará hacia sarcoidosis. Si encontramos una elevación de la enzima convertidora de la angiotensina, nos orientará hacia sarcoidosis. Si encontramos un factor reumatoideo positivo, hacia artritis reumatoidea. Anticuerpos antinucleares, nos orientará al lupus eritematoso sistémico. Anticuerpos anti-ENA, a esclerosis sistémica progresiva. ¿No? Entonces, habrán algunos elementos en los exámenes de laboratorio que van a orientar específicamente hacia determinada enfermedad. Hacia determinada enfermedad. En cuanto a imágenes, ¿cómo se empieza el estudio de estos pacientes? Debe empezarse con una placa simple de tórax. Es un examen indispensable en el diagnóstico inicial y el seguimiento. En el 90% de los casos van a presentar alteraciones al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones se van a ver en estos pacientes? Se van a ver lesiones tipo vidrio esmerilado, lesiones nodulares, lesiones reticulares, la combinación retículo-nodular y en casos avanzados el patrón panal de Abel. Entonces, estas alteraciones, ¿dónde se localizan? Tienen localización difusa en ambos hemitórax, ¿Qué otra característica radiológica se ve en la placa simple de tórax? Hay una disminución del tamaño de los campos pulmonares. Entonces, en general, la gran mayoría de estas enfermedades producen un patrón intersticial. Y algunos, así muy alejados, puede haber un patrón alveolar. Nos metemos a la cabeza que enfermedad pulmonar intersticial difusa, como su nombre lo indica, las lesiones radiológicas son a nivel intersticial. El examen del tórax es el examen inicial básico con el que debe empezarse el estudio.
Pero en un paciente que se sospecha que tenga EPIC, debe ampliarse el estudio a una tomografía axial computarizada de alta resolución. TACAR, alta resolución. Tomografía axial computarizada de alta resolución. En el estudio de las EPIC siempre debe hacerse TAC de alta resolución. Siempre debe hacerse. Entonces, es más sensible que el estudio de las alteraciones. En el estudio de las alteraciones del intersticio pulmonar, los cortes se hacen de 1 milímetro de distancia. La tomografía axial computarizada, ¿cómo son los cortes? De 1 centímetro de distancia. La de alta resolución son de 1 milímetro de distancia, un corte de otro. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Entonces, TACAR los cortes son de milímetro en milímetro. La convencional es de centímetro en centímetro. Entonces, estas tomografías de alta resolución dan más posibilidades de estudiar el intersticio. Entonces, puede detectar EPIC incluso en placas de tórax que pueden tener apariencia normal. Valora la extensión de las lesiones parenquimatosas y su naturaleza, ya sea imágenes reticulares, imágenes en vidrio esmerilado. Entonces, de acá podemos sacar ya una conclusión. Puede haber un paciente que tenga disnea y tiene factores para pensar que puede tener un problema intersticial. Le pedimos su placa de tórax. Si esa placa de tórax aparece aparentemente normal, no nos conformemos con la placa de tórax. Si tiene disnea, debemos pedir una tomografía axial computarizada de alta resolución. Permite seleccionar el lugar adecuado para realizar el lavado broncoalveolar. Ya hemos dicho que esto es un examen muy útil para el diagnóstico. Permite también encontrar el sitio ideal para las biopsias, bien sean transbronquiales o quirúrgicas. Y en algunas enfermedades, como la fibrosis pulmonar idiopática, la histiocytosis X, la asbestosis y la linfangioleiomyomatosis, las lesiones que se ven en la TACAR pueden ser suficientes para establecer el diagnóstico. Pueden ser suficientes para establecer el diagnóstico. Entonces, imágenes, radiografía simple de tórax, obligatorio una tomografía de alta resolución. Acá algunas placas radiográficas en las que vemos pacientes con disnea que tienen lesiones reticulonodulares en ambos campos pulmonares. En la tomografía computarizada van a aparecer este tipo de lesiones, ¿no? Compromiso intersticial. Acá tenemos otro, producido por qué? Por una silicosis, ¿no? Aumento de los cilios con lesiones reticulonodulares en base. Todos estos pacientes que van a tener como manifestación clínica, disnea. Imágenes nodulares y la tomografía a predominio de las bases. Acá, lesiones amplias en ambos campos pulmonares. Que en la tomografía van a aparecer una serie de alteraciones, incluido un poco de líquido en la cavidad pleural. Acá igual, esto es en una isquiocitosis. En la tomografía, nódulos pulmonares múltiples. Acá en un caso de una amiloidosis, con tomografía. Fibrosis pulmonar idiopática, en la tomografía en las lesiones idiopáticas. Bien, entonces, acá hay otra placa con una fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que vemos en la placa de tórax? Vemos que básicamente las bases están comprometidas, ¿cierto? Si a esto se le pide una tomografía de alta resolución, va a aparecer compromiso intersticial en la TAC. Bien, entonces hemos hecho el cuadro clínico, hemos hecho las imágenes, ahora entramos a la prueba funcional.
todo paciente que tiene disnea debe hacerse una prueba funcional. Y la prueba funcional más elemental es la espirometría. Es la prueba más elemental que se hace la espirometría. Entonces, para las pruebas funcionales son varias. Dice, el elemento básico para establecer el diagnóstico. Orienta el pronóstico de la enfermedad. Controla la evolución, ¿no? ¿Qué os quiere decir eso? Si yo le hago una espirometría en enero a un paciente que tiene disnea y me aparece que tiene un patrón restrictivo y pasan los meses, en julio sigue el paciente con su disnea que se ha incrementado y le vuelvo a hacer otra espirometría y veo cambios negativos en la espirometría, está señalando pues la evolución de la enfermedad, ¿no? Las alteraciones funcionales se correlacionan con el grado de compromiso pulmonar, aunque no distinguen las alteraciones ocasionadas por alveolitis o fibrosis. En estas enfermedades, las lesiones anatomopatológicas tienen dos características. Pueden ser alveolitis, o sea, problema básicamente inflamatorio, o ya puede haber un problema de fibrosis. La espirometría no te va a decir cuánto de alveolitis, cuánto de fibrosis hay, sino simplemente te dice que hay un patrón restrictivo. En muchos casos, la espirometría puede ser la primera manifestación de estas enfermedades. Entonces, la prueba de función, la espirometría, ¿qué cosa es lo que nos va a mostrar? Un patrón restrictivo. Ustedes saben que la espirometría no puede medir el volumen residual, no mide el volumen residual. Entonces necesita una prueba que sea más completa, como la pletismografía, que pueda medir el volumen residual. Entonces te mide todos los volúmenes y por lo tanto tú puedes decir que la capacidad pulmonar total está disminuida mediante la pletismografía. Es más completa que la espirometría. ¿Qué otra prueba funcional se utiliza en este grupo de enfermedades? Se utiliza la difusión de monóxido de carbono. Difusión de monóxido de carbono. Esa difusión está disminuida en estas enfermedades. ¿Qué otro examen forma parte de las pruebas funcionales? Los gases en sangre arterial. Los gases en sangre arterial van a mostrar una gradiente alveolo arterial aumentada. Puede ver moderada hipocapnia o hipoxemia evidente con hipercapnia en estudios avanzados. Esto hay que entenderlo en esta forma. Si el paciente tiene un incipiente, tiene disnea, al tener disnea, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta su frecuencia respiratoria. Al aumentar su frecuencia respiratoria, ¿qué va a hacer? Está barriendo CO2. Entonces, inicialmente vamos a encontrar hipoxemia con hipocapnia, ¿no es cierto? Hipocapnia, porque se está barriendo CO2. Cuando la enfermedad va avanzando, ya no hay solamente hipoxemia, sino también va a haber hipercapnia, porque ya empieza a retener CO2. Otra prueba funcional importante en este grupo de enfermedades es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo, el test de la caminata también le llaman. Entonces ahí hay hipoxemia y desaturación desencadenada por el ejercicio. Acá tenemos una espirometría normal y esta es una espirometría con un patrón restrictivo. No me demoro ahí porque creo que tienen una clase de pruebas funcionales o en todo caso en las prácticas desarrollamos en toda extensión la espirometría. Entonces tenemos imágenes, radiografía simple, tomografía de alta resolución, las pruebas funcionales y ahora pasamos al lavado broncoalveolar. Es otro elemento diagnóstico muy importante en este grupo de enfermedades. Entonces, la composición celular normal del líquido del lavado broncoalveolar es este. Esta composición se ve alterada en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa.
Y finalmente vamos a tener el estudio de la biopsia pulmonar, que va a ser el estudio concluyente para que lleguemos al diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Para el diagnóstico definitivo y específico, en muchos casos será necesario el estudio histológico del parénquima pulmonar. Entonces, ¿cómo se obtienen las muestras para el estudio histológico? Hay varias formas. La forma más simple es a través de una broncoscopía. En la broncoscopía se toma una biopsia transbronquial, biopsia del parénquima pulmonar. La pinza de la biopsia de las biopsias hechas con broncoscopía es una pinza muy pequeñita, entonces el volumen de parénquima que se obtiene es muy pequeño, 1 centímetro cúbico, a lo más 2 milímetros cúbicos, no centímetros, milímetros cúbicos de tejido, y puede ser insuficiente para que el patólogo haga el diagnóstico. Entonces, las biopsias obtenidas mediante broncoscopía no son útiles en su gran mayoría, no son suficientes. Entonces, tiene que obtenerse las biopsias pulmonares por otra forma. Y la forma más conveniente es mediante la minitoracotomía, una pequeña operación en la que sacan suficiente cantidad de parénquima pulmonar para que el patólogo pueda hacer el diagnóstico. La otra forma de obtener el tejido es mediante la videotoracoscopía. Esto trae la ventaja en la que tiene menor tiempo operatorio, hay menor incidencia de complicaciones y menor estancia hospitalaria, ¿no? Así que si el hospital cuenta con un cirujano de tórax entrenado en videotoracoscopía, mediante esta forma puede obtener el tejido pulmonar. O si no, mediante minitoracotomía, ¿no? La ventaja de esto está señalada. En videotoracoscopía es menos el tiempo operatorio, menor incidencia de complicaciones y menor estancia hospitalaria. Entonces, de acuerdo a la TAC, se debe escoger las áreas donde se tomarán las muestras, escogiendo una zona de aspecto normal y una zona de aspecto patológico, para que el patólogo pueda hacer comparaciones. Entonces, el último recurso que queda para el diagnóstico es la biopsia pulmonar. Acá tienen un algoritmo cómo se hace el diagnóstico en estos casos. Y el diagnóstico diferencial de este gran grupo de enfermedades que producen disnea entrará pues la insuficiencia cardíaca como diagnóstico diferencial, las neumonías, las linfangitis carcinomatosas, etc., ¿no? Ahora entramos entonces a estudiar la enfermedad patrón de este gran grupo de enfermedades. Las que tienen causa conocida, dice, son secundarias a drogas. Si está tomando tales drogas, le produce fibrosis pulmonar. La paciente sufre de una colágenopatía, le da una fibrosis pulmonar. Son causas conocidas. Este es el segundo grupo de causas desconocidas, Por eso se llama fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante, crónica y progresiva de causa desconocida que ocurre en adultos, o sea, en mayores de 50 años. Los patrones radiológicos y o histopatológicos son consistentes con la neumonía intersticial usual. Es una enfermedad de curso variable y el tiempo de supervivencia desde una vez hecho el diagnóstico está entre los 2 a 4 años de supervivencia. Entonces no es una situación grave, seria, muy delicada, ¿no? Pero frecuente. Entonces, en estos pacientes de fibrosis pulmonar idiopática vamos a tener que tener varias situaciones que pueden facilitar la aparición de esta enfermedad.
La regurgitación gastroesofágica es un factor que se considera como un elemento que puede producir o es un factor de riesgo. Las enfermedades autoinmunes, otro factor de riesgo. Factores genéticos específicos, otro factor de riesgo. Factores ambientales y factores y ciertas infecciones víricas pueden ser como factores de riesgo. La regurgitación gastroesofágica, ¿qué cosa señala? Que la microaspiración crónica causa lesiones recurrentes al epitelio bronquial y alveolar y conduce el proceso de la enfermedad en individuos susceptibles a fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, la disminución de la compliance pulmonar del pulmón fibrótico en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática provoca aumentos en la presión intratorácica y conduce a disfunción del esfínter esofágico inferior. Entonces, la regurgitación gastroesofágica y la microaspiración que perpetúan y aceleran la fibrosis. O sea, hay un círculo vicioso, ¿no? La microaspiración de contenido gástrico produce lesiones en los bronquios y en los alveolos. El paciente que tiene fibrosis pulmonar, por un aumento de la presión, facilita la regurgitación. Entonces es un círculo vicioso. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de plantear el tratamiento. Tratar la regurgitación gastroesofágica. Entre los factores de riesgo ambientales, el tabaquismo también puede facilitar la fibrosis. La exposición al sílice, al latón, al acero, al plomo, al polvo de madera, o las actividades laborales en ganaderías y en agricultura, ¿no? Factores ambientales que pueden facilitar la aparición de fibrosis pulmonar idiopática. La autoinmunidad. El posible origen autoinmune de la fibrosis pulmonar idiopática se basa en que las manifestaciones radiológicas y o histológicas de la neumonía intersticial usual se asocian a enfermedades del tejido conectivo, aunque estas suelen cursar con histologías de neumonía intersticial no específica. Los factores autoinmunes también pueden facilitar. Y ciertas infecciones víricas, ¿no? Como el adenovirus, el herpes virus, etc. Entonces, en la fisiopatología de este gran grupo de enfermedades intersticiales, que es la fibrosis pulmonar idiopática, habrá que tener en cuenta las exposiciones ambientales, habrá que tener en cuenta los procesos de reparación mal adaptativo y los factores genéticos, ¿no? Entonces, hay factores genéticos que van a influir para que aparezca fibrosis pulmonar idiopática. Es todo un capítulo inmenso, ¿no? De enterrarse, como llaman, en leer todo ese aspecto genético. Acá simplemente traigo lo más saltante como para que se pueda entender, ¿no? Entonces hay una susceptibilidad genética para esta enfermedad. Los individuos nacen con genes asociados con la disfunción del surfactante, nacen con una susceptibilidad a alteraciones de la biología del telómero, etc., ¿no? Entonces, hay factores genéticos, hay factores ambientales, ya lo hemos señalado, hay procesos de reparación mal adaptativos. Todo esto va a facilitar la aparición de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, lo que habíamos señalado desde la primera diapositiva, hay una injuria epitelial, se produce una inflamación, hay una polarización en la respuesta inmune, se producen fibroblastos, tejido de granulación y finalmente todo esto va a llevar a que se produzca una fibrosis pulmonar, ¿no? Todo esto va a ser una cadena que va a facilitar la aparición de fibrosis pulmonar. En cuanto a la incidencia de la fibrosis, tiene incidencia a nivel mundial. A nivel mundial. No podemos decir que hay zonas que se ven libres de fibrosis pulmonar, ¿no? La edad, hemos dicho, en mayores de 50 años.
Acá en el Perú, en estos últimos años se ha visto incrementado esta enfermedad, no por lo que antes no había, sino simplemente por lo que muchos años atrás no había los medios para diagnosticarlo. En cambio, ahora último ya se cuenta con el conocimiento y los medios para diagnosticar. ¿Cuáles son esos medios? Se cuenta con la tomografía axial computarizada de alta resolución. Se cuenta y ya se puede hacer el lavado broncoalveolar. Ya se puede hacer las biopsias a cielo abierto. Entonces, todo eso ha facilitado de que en los últimos años aparezca una gran cantidad de fibrosis. No por lo que antes no existía, sino porque tenemos mejores medios para el diagnóstico. Esta, por ejemplo, es una diapositiva, un estudio hecho en el Hospital 2 de Mayo. ¿No? ¿El Hospital 2 de Mayo es sede de esta universidad? Sí. ¿El doctor Jade trabaja en esta universidad? Jade. Bueno, este estudio ha sido hecho por el doctor Jade del Hospital 2 de Mayo. ¿No? Eso siempre hay que guardar ese aspecto ético de señalar quién es el que ha hecho quién es la diapositiva. ¿No? Entonces, acá estamos señalando que en los últimos años, fíjense ustedes cómo se eleva el diagnóstico. No por lo que aparece más enfermedad, sino por lo que mejoran los métodos diagnósticos. Igualito la patogenia, lo que hemos dicho, ¿no? Igualito lo que hemos dicho, ¿cómo se llama esto? Hay unos estímulos repetidos que van a producir una injuria pulmonar, eso va a dar una cicatrización aberrante y eso va a dar una fibrosis pulmonar. Estos pasos se ven incrementados en la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Por factores genéticos, por inflamación y desbalances que se dan a una serie de nivel molecular. Entonces, para el diagnóstico de esta entidad de la fibrosis pulmonar idiopática hay que tener en cuenta el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontraremos? Encontraremos un paciente con disnea. Entonces, tenemos que hacer la exclusión de otras causas de disnea conocidas. O sea, ese paciente hay que descartar, no vaya a ser que sea por drogas, no vaya a ser que sea por secundaria a una colágenopatía, no vaya a ser que sea secundario a una exposición de elementos orgánicos. Hay que descartar. Las pruebas funcionales que ya hemos comentado, espirometría con patrón restrictivo, pletismografía con capacidad pulmonar total disminuida. En la broncofibroscopía hay que hacer el lavado broncoalveolar y finalmente hay que llegar a la biopsia. Vuelvo a insistir sobre la biopsia. Las biopsias obtenidas a través del broncofibroscopio, el volumen del tejido es muy pequeñito y es insuficiente. La mejor forma es obtener a través de una mini toracotomía. Desde el punto de vista radiológico hay que hacer una tomografía de alta resolución. Y finalmente con la biopsia el estudio histológico nos va a dar las características histológicas. Entonces ven ustedes que para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática debe hacerse una discusión multidisciplinaria. ¿Qué cosa significa esto? Que debe participar el neumólogo para que discuta el cuadro clínico, discuta el resultado de los exámenes de laboratorio. Debe participar un radiólogo para que haga una buena lectura de la tomografía de alta resolución y debe participar un patólogo que nos defina con claridad el cuadro histológico.